El fantasma del Hospital San Martín. En el corazón de Paraná, Entre Ríos, se encuentra el Hospital San Martín, una imponente estructura que ha sido testigo de innumerables historias de vida y muerte desde su fundación a principios del siglo XX. A lo largo de los años, el hospital se ha ganado una reputación no solo por sus servicios médicos, sino también por los inquietantes rumores de apariciones sobrenaturales que circulan entre sus pasillos. De todas estas historias, la más persistente y aterradora es la del fantasma que ronda el ala este del edificio. La leyenda cuenta que hace muchos años, en una noche fría y tormentosa, una joven llamada María ingresó al hospital con graves heridas. Los detalles de cómo llegó a estar tan mal herida varían según quien cuente la historia. Algunos dicen que fue un accidente automovilístico, otros susurran que fue víctima de un violento ataque. Lo único que se sabe con certeza es que sus heridas eran tan severas que los médicos no creían que pudiera sobrevivir. Durante horas, los doctores y enfermeras trabajaron incansablemente para salvarla, pero María falleció en la mesa de operaciones. Desde entonces, los empleados del hospital y los pacientes han reportado extrañas apariciones y sucesos inexplicables en el ala este, donde María pasó sus últimas horas. Una noche de invierno, la enfermera Ana estaba de guardia en el ala este. Ana era una mujer práctica y racional, conocida por su temple inquebrantable. Había oído las historias sobre el fantasma de María, pero nunca les había dado crédito. Sin embargo, esa noche iba a cambiar su escepticismo para siempre. Mientras hacía su ronda nocturna, Ana sintió un frío intenso que parecía emanar de las paredes mismas. El aire se volvió denso y pesado, dificultando su respiración. De repente, escuchó el sonido de pasos ligeros detrás de ella. Al volverse, no vio a nadie, pero el eco de los pasos seguía resonando en el corredor vacío. Con el corazón latiendo aceleradamente, continuó su ronda, pero el sentimiento de ser observada no la abandonó. Al llegar a la habitación 207, donde María había fallecido, Ana sintió una presencia indescriptible, una energía que parecía pulsar desde el suelo. Abrió la puerta lentamente y, para su sorpresa, vio una figura etérea junto a la ventana. La figura se volvió lentamente, revelando el rostro pálido y angustiado de una joven. Ana intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. La figura extendió una mano hacia ella, y en un susurro casi inaudible, Ana escuchó, «Ayúdame». El terror paralizó a Ana, pero su instinto de enfermera prevaleció. Con una valentía que no sabía que tenía, preguntó, «¿Qué necesitas?». La figura se desvaneció antes de que pudiera responder, dejando a Ana con más preguntas que respuestas. Esa noche, Ana apenas pudo dormir, atormentada por lo que había visto. Decidió investigar la historia de María, buscando en los archivos del hospital cualquier información que pudiera arrojar luz sobre la aparición. Lo que Ana descubrió fue aún más perturbador. María había sido ingresada con heridas severas, pero había algo más en su expediente que no cuadraba. Una carta, aparentemente escrita por María, fue encontrada entre sus pertenencias. La carta hablaba de un hombre que la había acosado durante meses, un hombre que juró que si no podía tenerla, nadie más lo haría. Ana se dio cuenta de que María no había sido víctima de un accidente, sino de un ataque premeditado. La carta nunca llegó a manos de las autoridades, y el caso de María se había cerrado como un simple accidente. Convencida de que el espíritu de María estaba atrapado en el hospital debido a la injusticia que sufrió, Ana decidió ayudarla a encontrar paz. Comenzó a hablar con otros empleados que también habían tenido encuentros con el fantasma. Juntos, recopilaron más piezas del rompecabezas. Descubrieron que el hombre mencionado en la carta era un antiguo empleado del hospital, alguien que había desaparecido misteriosamente poco después de la muerte de María. Una noche, Ana y sus colegas decidieron realizar una especie de ritual en la habitación 207, con la esperanza de liberar el espíritu de María. Encendieron velas y recitaron oraciones, pidiendo a María que encontrara la paz. Mientras realizaban el ritual, la temperatura en la habitación descendió bruscamente y las velas comenzaron a parpadear. De repente, la figura de María apareció una vez más. Esta vez, su rostro no mostraba angustia, sino una calma serena. Con una voz suave,
agradeció a Ana y a sus colegas, y lentamente se desvaneció, dejando la habitación en una paz que no se había sentido en años. Después de esa noche, los reportes de apariciones en el ala este disminuyeron drásticamente. Ana y los demás empleados sintieron que finalmente habían hecho justicia a María. Sin embargo, la historia del fantasma del Hospital San Martín se convirtió en una leyenda que perduraría en el tiempo, una advertencia para aquellos que se atreven a ignorar los susurros del pasado. A pesar de la aparente calma, algunos creen que el espíritu de María nunca se fue realmente. Los pacientes ocasionalmente hablan de una joven que los visita en sueños, consolándolos en sus momentos de dolor. Y de vez en cuando, en las noches más silenciosas, algunos empleados aseguran escuchar pasos ligeros en los pasillos vacíos, como si María aún caminara entre los vivos, cuidando de aquellos que necesitan su ayuda. La leyenda del fantasma del Hospital San Martín sigue viva, recordándonos que algunas almas nunca encuentran descanso hasta que la verdad es revelada. Bueno gente, eso es todo, no olviden suscribirse y activar la campanita para mantenerse al día de todo el nuevo contenido que vaya subiendo, hasta luego.